¿Qué tal, muchachos? Los saludo con mucho gusto. En esta ocasión les traigo un video nuevo para platicarles sobre enlaces químicos. ¿Y qué son los enlaces químicos? Bueno, muy sencillo. Aquí dice, se refiere a las estructuras atractivas que mantienen juntos a los átomos en los compuestos. Muy sencilla la definición. Enlace químico son estructuras atractivas, es decir, fuerzas de atracción que mantienen juntos a los átomos en los compuestos. Ahora bien, es importante que entiendas que estos átomos pueden ser de la misma molécula o entre molécula y molécula. Vamos a entender esto. Bueno, para poder entenderlo, vamos a platicar sobre la clasificación de los enlaces químicos. Lo vamos a dividir en dos grandes grupos: enlaces intramoleculares y enlaces intermoleculares. Los enlaces intermoleculares le competen mucho a la química un poquito más avanzada. Nosotros estamos en química básica, vamos a enfocarnos a enlaces intramoleculares. Sin embargo, no estaría mal que conozcas de pasadita, pero repito, no vamos a enfocarnos en estos enlaces intermoleculares. Fuerzas de Van der Waals, puentes de hidrógeno, interacciones dipolo-dipolo o fuerzas de dispersión de London son algunos de ellos. Bien, repito, no vamos a ahondar en ellos. Por otro lado están los enlaces intermoleculares, que tenemos al enlace iónico, al enlace covalente o al enlace metálico. Estos dos que puse aquí en rojito son los a los cuales nos vamos a enfocar en este video. Mucho ojo. Para poder explicar iónico y covalente, antes de que llegue a eso, voy a explicar la diferencia entre inter e intramolecular por si a alguien le quedó duda. Fíjate cómo aquí tengo 5 moléculas de agua. Aquí dice H2O, o sea, son dos hidrógenos, un oxígeno. El círculo rojo, oxígeno. Los dos círculos grises son el hidrógeno. Y si te fijas, son 5 moléculas, de las cuales hay unas rayitas negras por aquí. Esas rayitas negras hacen referencia a que hay una interacción. Esa interacción es de atracción y es entre, fíjate, entre moléculas distintas. Este oxígeno rojo está interaccionando con este hidrógeno. Igual este oxígeno rojo interacciona con este hidrógeno y así sucesivamente. Bien. Estos son enlaces intermoleculares. Está fácil. Intermoleculares de entre moléculas. ¿De acuerdo? Pero los intra son, por ejemplo, esas rayas negras que tú ves aquí, que seguramente viste en secundaria, que son los enlaces entre el oxígeno y el hidrógeno de la misma molécula. Esos son intramoleculares. Aquí te dejo otros ejemplos. Y aquí te dejo también otro ejemplo. Moléculas distintas, todas son agua. Y aquí, por ejemplo, fíjate cómo este oxígeno de esta molécula interacciona con este hidrógeno. Y este oxígeno también interacciona con este hidrógeno, que son diferentes moléculas. Pero eso se llaman, por ejemplo, aquí dice puente de hidrógeno o enlace de hidrógeno. Y estas rayas negras que unen a los elementos de la misma molécula son los intra. Y en este caso es un enlace covalente. Bueno, ya entendimos que es inter e intra. Vamos a enfocarnos en los enlaces que dijimos que eran los importantes para química básica en este video. En este caso vamos a empezar con el enlace iónico. El enlace iónico tiene muchas características o muchas propiedades que hacen que el enlace sea iónico. Es importante que tú como alumno entiendas que hay 3 que no se te deben pasar de alto. Estas 3 características o 3 propiedades del enlace iónico son las más importantes. La primera será entre un elemento metálico y un elemento no metálico. Así de sencillo, metal más no metal. Hay una transferencia de electrones. Bien, los electrones de aquí van a fluir. Y existe una diferencia alta, importante la palabra aquí, alta, diferencia alta de electronegatividad. Y uno va a pensar, bueno, ¿a qué se refiere con diferencia alta? Pues quiere decir que entre el metal y el no metal, es decir, el elemento metálico y el elemento no metálico, la diferencia, es decir, la resta de sus electronegatividades debe ser alta. ¿A qué entendemos como alto aquí en química, en la parte de electronegatividad? Entendemos el valor de 1.7. Si esta diferencia es mayor a 1.7, decimos que es una diferencia alta. Por cierto, lo comento, hay libros que manejan, que en vez de 1.7 manejan 2, o hay libros que manejan 1.6. Bueno, realmente es un parámetro, no es muy exacto que digamos, y lo vamos a tomar como referencia. Yo voy a manejar 1.7 porque es lo más común. El enlace covalente, por otro lado, es básicamente diferente en las propiedades que te acabo de mostrar. Por ejemplo, si el iónico era metal con no metal, el covalente aquí lo dice no metal con no metal. Es decir, vamos a unir 2 elementos no metálicos. Otra diferencia, los electrones de enlace, esos electrones que se enlazaban, son compartidos.
dijimos que en iónico hay una transferencia de electrones, es decir, van a fluir los electrones y aquí van a compartirse. Otra diferencia, que es la tercera, es que la diferencia es baja respecto a la electronegatividad. Es decir, vamos a imaginar que ese es el no metal número 1 y ese es el no metal número 2. El no metal número 1 tiene una electronegatividad y el no metal número 2 tiene otra. Si la diferencia entre las dos electronegatividades es menor a 1.7, que dijimos que era el parámetro que íbamos a utilizar, entonces se dice que la diferencia es baja. Por último, muchachos, vamos a platicar sobre que hay diferentes tipos de enlaces covalentes. Es decir, que los enlaces covalentes pueden ser diferentes y va a depender de cada caso. Tenemos covalente simple, covalente doble y covalente triple. Eso lo vas a ver en alcanos cuando ves química orgánica. Si tú recuerdas, había uno que era enlace, un solo enlace, los alquenos doble enlace y los alquinos triple enlace. Bueno, a eso se hace referencia. También tenemos el covalente polar, covalente no polar y covalente coordinado. Pero antes de que nos enfoquemos en el iónico y el covalente, de los cuales ya hablamos de sus propiedades, es importante que entiendas la electronegatividad, porque hay alumnos que de repente van llevando la asignatura y no entienden qué es el concepto de la electronegatividad. Aquí lo vamos a explicar paso a paso. Definición, muchachos, aquí lo dice: capacidad de un átomo para atraer hacia sí los electrones de un enlace químico. Para empezar, es una capacidad, es decir, es una propiedad o característica de los átomos. Es decir, hay átomos con mucha electronegatividad y hay átomos con poca electronegatividad. Va a depender de sus características. ¿Qué pasa? Entonces, si los elementos tienen alta electronegatividad, aquí lo dice, los elementos con electronegatividad alta tienen más tendencia para atraer electrones que los elementos con electronegatividad baja. Es decir, un elemento electronegativo alto va a querer atraer electrones. Un elemento electronegativamente bajo va a querer cederlos porque no los quiere, ¿va? Eso es lo que significa la parte de electronegatividad. Y es lo que estoy explicando. Hay una parte que es fuerte y una parte que es débil. Hay elementos elementos que van a querer electrones y unas que no los van a querer. Los que van a quererlos, vamos a decir que son elementos fuertes, o lo vamos a asociar con fuertes, y los que no lo quieren son débiles. ¿Por qué? Fuertes porque atraen los electrones y no los sueltan, y débiles porque son capaces de soltarlos o cederlos. Para poder entender esto o entender cómo está la parte de la tabla periódica, los elementos y su electronegatividad, existe la escala de Pauling. Esa escala, fíjate cómo aquí tenemos elementos o los símbolos químicos y abajo tenemos algunos numeritos. Estos numeritos representan un parámetro de electronegatividad. ¿Qué significa? Que el cromo, que vale 1.6, es menos electronegativo, por ejemplo, que el bromo, que vale 2.8. Es lo que significa esto. Es para simplemente comparar quién es más electronegativo con respecto a otro. Y si te fijas, la parte de la izquierda, esta parte que está por aquí en la tabla periódica, es menos electronegativa que la parte derecha. Es decir, que esta parte es la parte fuerte, la parte que atrae electrones, y esa es la parte débil que, pues, digamos, suelta sus electrones porque no los quiere. Para que lo terminemos de entender, chavos, tengo aquí una tablita con diferentes escalas. Fíjate cómo dice acá: menor o igual a 0.4, de 0.5 a 1.7 y mayor a 1.7. Es decir, aquí hay tres rangos diferentes de diferencia de electronegatividad y cada uno de ellos tiene asociado un tipo de enlace. Vamos a entender aquí, tenemos un ejemplo: elemento A, elemento B. ¿Qué elementos son? No nos interesa. No vayan a creer que esta B es boro. Son dos elementos cualquiera, ¿de acuerdo? No nos interesa. Lo único que nos interesa es el valor de su electronegatividad. Fíjate cómo es aquí su electronegatividad, abreviado con EN, de la A es 0.9. Estamos inventando. Y este elemento B, su electronegatividad es 3.5. Bueno, fíjate que su diferencia, es importante que entiendas diferencia en matemáticas. Diferencia es resta. Si yo resto 3.5 menos 0.9, que son las electronegatividades, me da 2.6. Por lo tanto, la diferencia dijimos que es alta, porque dijimos que lo vamos a comparar con un parámetro que es 1.7. Si es mayor a 1.7, es un enlace iónico. De hecho, aquí está en la tabla. Mayor a 1.7 la diferencia, enlace iónico. Y dijimos que en el enlace iónico iba a haber una transferencia o un flujo de electrones. Bueno, fíjate cómo el elemento A va a perder su electrón y lo va a ganar el elemento B. Es decir, si yo pongo juntos en un cuarto al elemento A y al elemento B, el elemento B le va a intentar robar sus electrones al elemento A porque es mucho más electronegativo. A eso nos referíamos con fuerte y débil. Bien, aquí repito, flujo de electrones. Bueno,
Segundo caso, tengo otro elemento A, repito, no es el mismo que está aquí, es otro, con una electronegatividad de 2.5 y tengo otro elemento B con una electronegatividad de 3. Aquí la diferencia es corta, es decir, aquí la diferencia es de solo 0.5. Si yo resto 3 menos 2.5 me da 0.5 y eso ya cae por debajo de 1.7. Por lo tanto, el enlace que se va a dar entre el elemento A y el elemento B con esas electronegatividades es covalente. Fíjate cómo aquí ve el movimiento. El movimiento dice que es una compartición. Van a compartir los electrones estos dos. Este A cede uno, el B cede el otro, es decir, lo comparten y por lo tanto ya se forman el octeto, que es lo que al final de cuentas, si tú recuerdas la regla del octeto, intentamos que todos los elementos tengan 8 electrones a su alrededor. Bueno, al menos en su última capa. Hasta aquí ya platicamos sobre esto y yo te pregunto ahora, según este resultado, ¿qué tipo de covalente sería? ¿Covalente polar o covalente no polar? Pues este enlace sería covalente sería covalente polar, ya que cae en el segundo rango, es decir, de 0.5 a 1.7. El enlace que está aquí sería covalente polar. Muy bien, vámonos ya por último, para cerrar el video, a platicar sobre las propiedades de los compuestos. Aquí tengo, realmente hay un montón de propiedades que se oponen entre sí, entre los compuestos iónicos y los covalentes, pero te traigo las 3 más importantes. Bien, incluso hay muchas excepciones. Todo lo que voy a mencionar aquí tiene excepciones. Por ejemplo, compuestos iónicos. Los compuestos iónicos, no todos, lo voy a repetir, la gran mayoría son altos en puntos de fusión, es decir, es muy complicado fundirlos, necesitamos mucha temperatura para que se puedan fundir. Y los compuestos covalentes, por otro lado, tienen bajos puntos de fusión, es decir, que son fáciles de fundir. Básicamente lo que estamos diciendo acá es que existe una propiedad para iónicos y una para covalentes que se contrapone a altos puntos de fusión, bajos puntos de fusión. Importante, no aplica para todos los compuestos iónicos ni para todos los covalentes. Son, repito, hay excepciones, pero esa es la tendencia. Para el que no entienda qué es eso del punto de fusión, te pongo un ejemplo aquí. Fíjate cómo tenemos una olla y le echamos azúcar. El azúcar es un compuesto covalente, ya que los enlaces de los átomos que unen sus moléculas, forman las moléculas de azúcar, forman enlaces covalentes. Y si forman enlaces covalentes, fíjate cómo su punto de fusión es bajo. ¿Alguna vez tu papá, tu mamá, tu abuelito, alguien has visto que cocine y ponga azúcar en una cacerola? Cuando lo ponen, lo que va a pasar es que se funde y se forma caramelo. Ese caramelo es un líquido negro con un olor y un sabor muy rico. Pero repito, el azúcar se está fundiendo, está pasando del estado sólido al estado líquido. ¿Por qué? Porque es un compuesto covalente y cumple con las reglas de los compuestos covalentes. Tienen bajos puntos de fusión. Es decir, que con la temperatura de la olla se podría fundir. Pero si en vez de ponerle azúcar le echamos sal a la olla, la sal, que es el cloruro de sodio, es un compuesto iónico. Bueno, esos compuestos iónicos tienen altos puntos de fusión. Por lo tanto, si yo pongo aquí la sal de mesa, repito, cloruro de sodio, no se va a fundir, no vas a ver un líquido por ahí. Vas a seguir viendo el mismo sólido, quizá cambie un poco su tonalidad, en vez de blanco quedará a lo mejor grisáceo, pero no se va a fundir. ¿Por qué? Porque tiene un alto punto de fusión. A eso nos referimos con el punto de fusión. El segundo ejemplo, tenemos la parte de solubles en disolventes polares e insolubles en disolventes polares. ¿Qué significa? Que la mayoría de compuestos iónicos son buenos para disolverse en solventes polares. ¿Qué es un solvente polar? Por ejemplo, el agua. El agua se dice que es un solvente polar. ¿Qué significa? Que si yo agarro la sal de mesa, que dijimos que es un compuesto iónico, y yo lo tiro en agua, se va a disolver. Pero si yo agarro el aceite, que es un compuesto covalente, aquí te pongo el ejemplo, va a costar mucho trabajo que se disuelva. Por lo tanto, aquí hay unas propiedades que se contraponen. Aquí decimos en general que los compuestos iónicos son buenos para disolverse en solventes polares, como el agua, por ejemplo, y los insolubles no. Y los covalentes no. Por último, tenemos que en solución acuosa, es decir, si yo mezclo un componente iónico en agua, es lo que significa solución acuosa, son buenos conduciendo electricidad. En cambio, los covalentes no. Ejemplo, si yo coloco sal en agua, dijimos que es iónico la sal, y yo coloco un circuito eléctrico, voy a poder conducir la electricidad hasta prender un foquito. ¿Por qué? Porque la sal disuelta en agua es un buen conductor de electricidad. Pero si yo en vez de poner sal pongo azúcar, el azúcar cuando yo lo pongo en agua, por ejemplo aquí hay un ejemplo,
no va a hacer que prenda el foquito porque es un mal conductor de la electricidad. Y con esto, muchachos, llegamos al final del video. Ya platicamos sobre la generalidad del enlace, qué es un enlace, electronegatividad, qué tipos de enlaces hay, y nos vamos a enfocar, repito, en iónicos y covalentes. En futuros videos te voy a platicar sobre todos los, específicamente sobre todos los enlaces uno a uno. Nos vemos en la próxima y espero que te haya servido el video. Bye.